Fíjense que el día sábado fui diagnosticado con COVID. Eh, Obviamente no estoy en una situación crítica, gracias a Dios. Un poco de dolor de cuerpo, un poco de malestar, obviamente, porque no está uno al 100 por la misma enfermedad. Se los comparto porque obviamente, pues, me gusta, pues, obviamente indicar las cosas como son en la realidad. Y también para que se cuiden porque uno no sabe en dónde puede adquirir el virus, ¿verdad? En cualquier lado está ahora. Entonces, el día de hoy voy a resolverles el examen, ¿sí? El día sábado y domingo, que estuvieron varios preguntando y consultando, que qué alegre que se hayan puesto a estudiar, eso me alegra bastante. Pero lo malo es que lo hacen a última hora, debería de ser, en cada clase deberían de surgir todas esas dudas que estuvieron surgiendo el fin de semana. Como les digo, no estoy al 100, fue bastante complicado, pero bueno, al final vamos saliendo y voy tratando de hacer el esfuerzo mínimo para evitar fatigarme tanto por la misma situación de las complicaciones que la enfermedad trae. En algunas personas el problema es el COVID en sí, o sea, pasar la enfermedad. Otras personas es la secuela que les deja ese virus. Entonces, pues obviamente sí les quería compartir a ustedes de primera mano. Como les repito, no estoy grave, estoy estable, pero sí con síntomas que al final afectan la salud, pues no estoy al 100%. Entonces, el día de hoy les voy a presentar la resolución del examen parcial. Era el mismo examen para todos, no hubo ninguna variante en este caso. Y pues obviamente les voy a pedir paciencia, como les digo, para poder ya ir avanzando en los temas con ustedes. Creo que esta semana solo hoy tendríamos clases y luego hasta la siguiente semana. Yo espero para el lunes ya de la siguiente semana estar ya un poco más tranquilo con esta situación. Les voy a proyectar la resolución del examen. Siempre vamos a hacerlo de la forma en cómo lo hemos trabajado. Si ustedes tienen alguna observación, por favor háganla saber. Si es válida, pues obviamente se va a considerar, y si no, pues yo les voy a decir que no tiene lógica lo que se esté planteando. ¿Sí? Pues acá tenemos las preguntas. Dicen: los contrastes ortogonales son la prueba que sustituye totalmente a la prueba múltiple de medias. Esto es falso, no pueden sustituir totalmente, al contrario, en algunos casos son complementos. En Infostat, si p-valor es mayor que el nivel de significancia utilizado, entonces se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. Eso es falso porque es al revés. Si el p-valor es mayor al nivel de significancia, quiere decir que no hay significancia, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Los datos de Infostat deben estar arreglados dependiendo del diseño experimental utilizado, de manera que el programa pueda identificarlo y realizar análisis de varianza que corresponda. Eso es verdadero. Si ustedes no lo ordenan de la forma en que necesita Infostat identificarlo, entonces no podría realizar el análisis. ¿Sí? La verificación de los supuestos subyacentes se realiza en la práctica a través de los predictores de los términos de error aleatorio, que son los residuos aleatorios asociados a cada observación. Eso es verdadero. ¿Sí? Se hace por medio de los términos del error. Para verificar la normalidad de los datos, se elabora un diagrama de dispersión en una cuckooplot, en el que, si los residuos son normales y no hay otros defectos del modelo, entonces se alinean sobre una línea recta de 90 grados. Eso es falso, porque es sobre una línea recta de 45 grados. La prueba de Shapiro-Wilks modificado es una prueba de hipótesis que mide la homogeneidad de varianza. Eso es falso, porque lo que mide la Shapiro-Wilks es la normalidad, ¿verdad? Un buen proceso de aleatorización asegura el cumplimiento del supuesto de dependencia. Hay que tener cuidado porque no es el supuesto de dependencia, no existe, sino el supuesto de independencia. Es falso, ¿no? Una vez definidos los contrastes y comprobado que son ortogonales, no es posible realizar un cambio en algún contraste porque se perdería el principio de ortogonalidad. Eso es verdadero. Si hacemos un cambio, corremos el riesgo de que se pierda ese principio una vez ya hayamos logrado la ortogonalidad como tal. Si una de las condiciones que debe cumplir el contrato ortogonal se violenta, pero se tienen más de 20 datos, se pueden continuar con el análisis. Esto no aplica en contrastes, ¿verdad, jóvenes? Sino que aplica en los supuestos. Y al realizar la prueba de Shapiro-Wilks modificado, puede verse que se siguen violando el supuesto del 1% de significancia, más no al 5% de significancia, porque se puede seguir realizando el análisis.
Esto no es posible. Si se viola al 1%, al 5%, pues obviamente se seguirá violando siempre. Y eso es falso. Entonces tenemos 3 verdaderas, 7 falsas con esta parte. No sé si hay alguna duda, jóvenes, con esto. No, dije. Muy bien, gracias. Vamos entonces con la segunda serie. Y se debe elaborar un solo documento en el que se indiquen las respectivas respuestas, agregando fotografías para los procedimientos a mano y capturas de pantalla con los resultados que arroja Infostat. Recuerde que respuestas sin procedimientos son inválidas. En un experimento se desea conocer si alguna variedad de geranio que produce más flores. Se probaron 5 variedades, B1 y B2, que son híbridos belgas, y S1 y S2, que son híbridos canadienses, y T, que es el testigo, ¿verdad? Una variedad comúnmente usada. Se realizó un diseño de bloques al azar, bloques completos al azar, que es de bloques al azar, con 4 repeticiones. Y si ustedes se pueden dar cuenta, pues acá tenemos los datos, ¿sí? Con los datos proporcionados y considerando un nivel de significancia del 10%, realice lo siguiente. Se le pide que verifique el cumplimiento de los supuestos de la ANDEVA y las respectivas conclusiones. Tenemos la normalidad de la prueba gráfica, vemos que se alinean, después lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer en Infostat, perdón. Prueba formal de Shapiro-Wilks, nos somete a consideración las hipótesis, ¿hay normalidad? No hay normalidad, ¿sí? En la prueba, si ustedes se pueden dar cuenta acá, el p-valor que tiene es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no hay significancia, estábamos usando el 10% de significancia. El valor es 0.98, ¿verdad? Entonces la hipótesis era que hay normalidad, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto concluimos que hay normalidad. Como elasticidad, hacemos la prueba gráfica, ¿verdad? Donde vemos que en el análisis de dispersión pues no se sigue un patrón. En la prueba formal de Levin, pues se someten a consideración las hipótesis, todas las varianzas son iguales, al menos 2 varianzas son distintas. Y pues acá se pueden dar cuenta que el valor obtenido es 0.2883, es mayor al nivel de significancia. Y aquí hay una evidencia de que no se rechaza la hipótesis nula. Y la independencia pues se garantiza con la relativización de las unidades experimentales. Y se hace el análisis, ¿verdad? Acá, para el análisis de las respectivas conclusiones y recomendaciones de la ANDEVA. Y permítame, jóvenes, solo respondo. Permítame, jóvenes, disculpen que estoy recibiendo una llamada. Perdón. Les decía, tenemos acá que el coeficiente de variación se encuentra en rango adecuado, ya que menor al 20%. Existe efecto bloque. El p-valor es menor al nivel de significancia, por lo que hay significancia, cumpliendo por lo menos una variedad diferente. Debe realizarse un análisis post-ANDEVA. ¿Sí? Aquí no les pedían que hicieran el análisis, pues no era necesario. Se cumplen todos los supuestos, el diseño fue bien utilizado. Recomendaciones para realizar un análisis post-ANDEVA. Luego tenemos realizar el cumplimiento de los supuestos del cumplimiento de la ortogonalidad. ¿Sí? Ya sabemos que la sumatoria de los coeficientes tiene que ser igual a 0. Si nos vamos igual a 0, sí. Si nos vamos a la lógica de los contrastes, pues teníamos que comparar las variedades nuevas contra el testigo, ¿verdad? Luego las variedades belgas contra las canadienses, y luego la belga B1 con la B2, y luego la canadiense S1 con la S2. Estamos hablando de que si tenemos 5 tratamientos, pues estamos hablando de 4 contrastes. Entonces acá están los coeficientes igual a 0, luego pues obviamente la sumatoria de los productos de los coeficientes tiene que ser igual a 0, tenía que cumplirse esa parte. Luego acá tenemos los contrastes, tenemos 348.6125 el contraste 1, el 826.5625 el contraste 2, el contraste 3 231.125 y el contraste 4.8, y la sumatoria pues es 1414.30, que es este mismo valor que tenemos acá, miren, 1414.30. Luego formule y compruebe contrastes de interés en los resultados. Tenemos acá los contrastes formulados, ya lo vamos a hacer ahorita en Infostat.
Interpretación, dice, en el contraste 1 puede observarse que el p-valor es menor al nivel de significancia utilizado, por lo que las variedades nuevas difieren estadísticamente en cuanto al número de flores de las variedades comúnmente utilizadas en la zona. Se recuerdan que cuando ustedes estén interpretando, cuando estén haciendo algo, siempre tienen que contextualizar toda la investigación. Si ustedes me hablan de tratamiento general y no me dicen qué es, eso definitivamente, pues, obviamente lo voy a penalizar. Siempre se los he dicho desde que empezó el curso, de que ustedes deben de contextualizar todo lo que ustedes estén respondiendo. Pues en el contraste 2 se puede observar que el p-valor es menor al nivel de significancia utilizado, por lo que los dos híbridos belgas difieren estadísticamente en cuanto al número de flores de los híbridos canadienses. En el contraste 3 puede observarse que el p-valor es menor al nivel de significancia utilizado, por lo que el híbrido belga B1 difiere estadísticamente en cuanto al número de flores con el híbrido belga B2. Y en el contraste 4 puede observarse que el p-valor es mayor al nivel de significancia utilizado, por lo que los dos híbridos canadienses no difieren significativamente en cuanto al número de flores. Esa es básicamente la interpretación. No sé si hay alguna duda, jóvenes, con esta parte. ¿No? Ok. Vamos entonces con la siguiente. Dice, debe elaborar en un documento en el que se indiquen las respectivas respuestas, agregando fotografías de captura de pantalla de los resultados que le arroje Infostat. Recuerde que respuestas sin procedimientos son inválidas. Igual que dos respuestas iguales, pues obviamente se anulaban los dos exámenes, como les había dicho, ¿no? Se desea determinar el efecto de 4 dietas sobre la ganancia de peso post de teste de cabritos durante una prueba de 200 días. Se utilizaron 32 cabritos en 16 corrales, 2 cabritos por corraleta, distribuyéndose los tratamientos en 4 localidades, las cuales cada una tenía condiciones homogéneas. Se midió la ganancia de peso durante la prueba para cada cabrito y los resultados se presentan a continuación. Aquí estábamos hablando de 2 cabritos, por lo tanto había que trabajar un promedio porque estábamos hablando de ganancia de peso, no estábamos hablando de pesos totales. Entonces había que hacer un promedio y aparte de eso, como eran 4 localidades, o sea, 4 lugares diferentes, estaríamos hablando de un diseño bloques al azar. Obviamente dentro de cada bloque o dentro de cada localidad las condiciones eran homogéneas porque eso es uno de los principios que pide el diseño de bloques. Entonces acá tenemos el modelo como siempre se los he dicho, tienen que contextualizarlo a la investigación. La ganancia de peso depende de la media general, del efecto de las 4 dietas, de las 4 localidades, del efecto experimental asociado a las 16 unidades experimentales, bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal. Los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. Si solo me colocaron la variable respuesta, depende de los tratamientos, que es copy-paste de lo que tienen en las diapositivas, no se los voy a valer de una vez, se los digo porque lo tienen que contextualizar. El diseño es bloques al azar. Las respectivas hipótesis son, todas las dietas son iguales, al menos una dieta es diferente. Espero no hayan puesto todos los tratamientos son iguales, porque siempre se ha dicho que debe de contextualizarse. Los supuestos, tenemos el supuesto de normalidad, pues obviamente aquí está la gráfica, lo vamos a hacer en Infostat. Tenemos la prueba formal de Shapiro-Wilks, el valor pues, nos dice que es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no hay significancia, no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, y la hipótesis nula es que hay normalidad, ¿no? Como elasticidad, aquí tenemos el gráfico, las variables las pruebas o las hipótesis que se van a someter al análisis son estas. Si no me colocaron las hipótesis, entonces sobre qué están haciendo conclusiones ustedes, ¿no? Eso sería ilógico no tener hipótesis que ustedes sometan a análisis, porque son pruebas de hipótesis las pruebas formales. Entonces acá tenemos que, pues obviamente se cumple, y también en independencia se garantiza la utilización, siempre hay que colocarlo porque son 3 supuestos los que hay que cumplir. Aquí tenemos el análisis, vean, el ANDEVA, pues obviamente de una vez se hizo la prueba múltiple de medias porque si hay diferencias, considerando que ya se cumplieron los supuestos. Y las conclusiones, el coeficiente de variación se encuentra en el rango adecuado, no existe efecto bloque, por lo que las localidades no afectan al experimento, ¿no? El valor, el nivel de significancia, por lo que hay significancia, una dieta es diferente, realizas un análisis post-ANDEVA, que se hizo, se cumplen todos los supuestos. Recomendaciones, pues el experimento se pudo haber realizado completamente al azar, ¿verdad? Se pudo, eso se los tenía que decir el diseño. Espero que lo hayan hecho en bloques al azar. Y se recomienda utilizar la dieta A. Y ahora bien, algunos utilizaron Tukey y les salió que la dieta A y la dieta B, entonces no hay ningún problema, puede ser cualquiera de esa es la respuesta. ¿Sí? No sé, jóvenes, si tienen alguna duda, algún comentario.
¿no? Ok, vamos a hacerlo en Infostat. Estaba bastante sencillo este examen, como les digo, el lunes estaba ahí un poco cansado, pero lo estaba terminando, entonces era para que aprovecharan, pero ojo, a mí no me interesa saber si saben usar o no saben usar Infostat, porque eso es sencillo. Me interesa el análisis que ustedes hacen de la información que tienen, eso es lo más importante. Muy bien, si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos ya los datos, los tratamientos, las repeticiones, el número de flores. Aquí tengo los JI, miren, que serían los JI, son la sumatoria de las repeticiones de cada tratamiento, si ustedes se recuerdan. Con eso era que a mí me servía para hacer los contrastes. Entonces, si nosotros venimos y marcamos esto, copiarlo, nos vamos a Infostat, pues obviamente vamos a tener una nueva tabla. Pegar incluyendo nombres de columnas. Tendríamos acá las estadísticas. Y vamos a hacer un análisis de varianza en donde vamos a poner el número de flores como una variable dependiente, tratamiento y repetición como variable de clasificación, porque estamos hablando que es un bloque al azar. Vamos a guardar residuos predichos, residuos absolutos. Vamos a aceptar. Acá pues obviamente vamos a confirmar que los supuestos, el primero es el análisis gráfico, que es el de ggplot. Se lo vamos a hacer a los residuos de los números de flores, le vamos a aceptar. Y ahí tenemos sí, pues se alinean, ¿no? Vamos a ver, hagamos el análisis, la inferencia basada en una muestra, la prueba formal, ¿no? Que se le hace a los residuos. El número de flores, le damos a aceptar. ¿Sí? En 0.98 es mayor al nivel de significancia, no hay significancia, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula y las hipótesis eran hay normalidad, no hay normalidad. Muy bien, vamos ahora con los gráficos de homogeneidad de varianza, residuos, predichos. Aquí vemos, no hay un patrón, pues no se observa, pero de todos modos hagamos el análisis, estadísticas, análisis de varianza, se hace a los residuos absolutos y luego tratamientos como variable de clasificación, le damos a aceptar y pues obviamente es mayor a nivel de significancia, no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula y las hipótesis que se estaban sometiendo al análisis es que todas las varianzas son iguales y la alternativa al menos una varianza es diferente. Entonces vemos que se concluye que todas las varianzas son iguales, por lo tanto existe homogeneidad de varianza. Luego la independencia ya la vimos, no me pedían en este caso que hiciera una prueba múltiple de medias, no era necesario, pero sí los contrastes, entonces los contrastes de interés, ¿no? Me voy a estadísticas, análisis de la varianza, vamos a repetir acá que sería el número de flores, tratamientos, repetición, vamos a aceptar, contrastes, se escogen efectos, que esto es en el caso de los tratamientos, habíamos dicho que eran las variedades nuevas versus el testigo, que es el que comúnmente se usa en la zona. Habíamos dicho también que eran las variedades belgas, los híbridos belgas, perdón, contra los híbridos canadienses. Entonces generamos uno, y luego vemos el belga 1 más el belga 2, que sería 1. Luego tenemos el canadiense 1 contra el canadiense 2. Ahí se genera el contraste, le damos a aceptar y aquí me daba ya la información. Ustedes pueden dar cuenta, tenemos 1, 2, 3 contrastes que
sí tienen significancia, por lo tanto sí difieren significativamente entre ellos como tal, ¿verdad? Contraste 1, 2 y 3, el contraste 4 no. Quiere decir que los canadienses, pues no hay diferencia entre el número de flores entre ellos, y en el caso de los demás sí hay diferencias entre el número de flores. Sí. Muy bien, ahora veamos cómo se hacía el siguiente, la última parte, el otro ejercicio. Acá si se pueden dar cuenta ustedes. ¿Sí? Disculpe, ¿ese por qué era bloques al azar? Si decía ¿Cómo? que había condiciones homogéneas. ¿Cuál ese? El de las dietas. Ejercicio. Este ejercicio que vamos a ver ahorita. ¿A este te referís? ¿Al de la ganancia de peso? Ajá. Sí. Era porque lo decía el diseño. Ahorita te lo explico. En esta parte de acá, si te das cuenta, se desea tener el efecto de 4 dietas sobre ganancia de peso por 70 cabritos durante una prueba de 200 días. Se utilizaron 32 cabritos en 16 corraletas, 2 cabritos por corraleta, distribuyéndose los tratamientos en 4 localidades, ¿sí? Las cuales cada una tenía condiciones homogéneas. O sea, la localidad 1, que es un lugar, tenía condiciones homogéneas. La otra localidad tenía condiciones homogéneas entre ellas. Por eso era un diseño de bloques al azar, porque eran 4 localidades diferentes. Ya, gracias. Recordemos que si vamos a hacer una investigación en un mismo lugar, si dentro del lugar, pues las condiciones homogéneas en un mismo lugar es un completamente al azar. Pero si estamos hablando de 4 lugares diferentes, pues obviamente lo que tenemos que garantizar es que las condiciones dentro de ese lugar sean homogéneas, porque un bloque, ese es el principio, que debe de ser homogéneo dentro del bloque, pero heterogéneo entre los bloques. O sea, una localidad es diferente a otra, ¿sí? Y por eso es que el diseño es de completamente al azar, de bloques al azar, perdón. No sé si hay alguna otra duda con eso. ¿No? Inge, una pregunta, bueno, una duda, y si por algún caso nosotros, nos dejamos llevar y como, bueno, al final en el análisis de la pregunta decidimos utilizar bloques al azar, bueno, nos dejamos llevar sabiendo que eran homogéneas, entonces, ¿qué pasaría? ¿Está mal desde el principio o cómo? Porque al final, al resolverlo usted, colocó que no había efecto bloque. El peor error que uno puede tener, y eso sí lo quiero dejar bien claro, el peor error, y se los he repetido desde el principio, es asumir las cosas al principio. Si el diseño se los dice a ustedes, qué bueno, porque al final, ok, excelente, el diseño me lo dijo, pero si no hubiera sido así, si lo hacen en bloques, si lo hacen completamente al azar desde el principio y resulta que sí había un efecto bloque, entonces, ¿qué pasa? No podemos venir y decir, porque la conclusión es que no había problema, entonces no hay problema, que yo lo he hecho, qué bueno que lo... No, señores, no es así. El diseño era bloques al azar, porque así es como uno en investigación debe de trabajar, no asumiendo las cosas. Entonces, que acá te lo diga el diseño después, que no existe un efecto bloque, no quiere decir que hayas trabajado bien al hacerlo en completamente al azar, ¿sí? Entonces, obviamente no está bien hecho si lo hiciste en completamente al azar. Definitivamente tampoco quiere decir que tenga 0 porque no hiciste nada, definitivamente, pero sí va a haber penalización por haber utilizado un diseño que no era el que te decía la investigación como tal. Entonces yo sí quiero dejarles bien claro eso, que por favor se den cuenta, jóvenes, que no asuman las cosas. En investigación yo no puedo asumir. Cuando tengo $5 millones o cuando tengo 5 millones de quetzales para hacer una investigación, se los digo así porque esa es la realidad. Si ustedes preguntan en Caña cuánto invierten en investigación, y me gustaría que encontraran, le dieran esa importancia al curso.
Las veces que tuvimos la oportunidad de ir a giras de estudio, cuando íbamos a Caña y nos decían que invertían, no sé, 10 millones de quetzales en una investigación, dice uno, la responsabilidad que uno tiene de manejar la información es bastante fuerte. Y pues ahí obviamente si uno le hace algo malo, pues definitivamente solo son 10 millones los que se están rompiendo, los que se están perdiendo, ahora no hay problema. No creo que así lo vean los jefes, ¿no? Esa es la explicación. Si ustedes utilizaron o se dejaron llevar, como dicen, lo que pasa es que está claro, distribuyendo sus tratamientos en 4 localidades, las cuales cada una tenía condiciones homogéneas. O sea, cada localidad tiene condiciones homogéneas y eso permitía entonces utilizar el diseño de bloques al azar. Entonces, repito, con un compañero que estaba consultando esa parte, sí, no quiere decir que porque al final hubieran podido utilizar el diseño completamente al azar, porque al final no fue así como se distribuyó en campo. En campo se distribuyó, teníamos repeticiones como bloques y teníamos, pues obviamente, los tratamientos. Y así fue como se manejó. Entonces, no se hizo bien en esa parte, no quiere decir que esté todo malo tampoco, pero sí hay penalización por no haber utilizado el diseño correcto. ¿Y de cuánto más o menos es la penalización? Disculpe. Eso todavía no lo he definido, porque es cuestión de que lo revise, ¿sí? En función de lo que se esté trabajando. Hay algunas cosas en donde, por ejemplo, ¿qué te digo? El modelo, es que aquí casi que desde el modelo estaría mal el modelo, el diseño, solo las hipótesis que espero que lo hayan hecho y esto. Yo divido digamos, por cada uno de los incisos que tenemos, le divido las notas, entonces así voy agregando. Pero no sé todavía cómo voy a manejar esa parte. Generalmente, es diferente entre una cosa, entre un examen y otro, cómo es que yo voy colocando las notas, ¿sí? entre una variante, digamos, un examen como tal. No sé si tienen alguna otra duda, jóvenes. Ingeniero, disculpe, solo con una pregunta. Al cambiarle de diseño, claramente, ¿cambia también algunos datos o pueden ser similares? Así como si se saca un análisis de varianza, puede ser que salga el mismo p-valor o también sale diferente. No te podría salir el mismo p-valor, porque recordate que vas a utilizar o estás utilizando, si lo hiciste como completamente al azar, una fuente de variación menos. Por lo tanto, los valores varían. Porque no vas a tener el mismo ANDEVA, ¿verdad? El ANDEVA varía. Y los datos, pues obviamente acá no vas a tener bloques, sino que y las sumatorias de cuadrados van variando, los cuadrados medios también, y por lo tanto los p-valores, pues, varían. Por eso les decía de que tampoco es que sea 0 como tal, no les voy a poner 0, pero obviamente, por favor, tengan mucho cuidado con eso de asumir las cosas. ¿Alguien tiene alguna otra duda, jóvenes? Disculpe, ¿qué dijo que era el primero o completamente al azar, el de las flores? No, el de las flores es bloques al azar, igual que este. Bueno, gracias. De hecho, el de las flores es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo ejercicio lo decía, ¿no? O sea, hizo un diseño, por eso les puse diseño de bloques completos al azar, ¿no? Es igual a decir diseño de bloques al azar. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer ahorita esta parte de los valores que estamos utilizando. Como les estaba diciendo, es un promedio lo que se tenía que utilizar. Nos vamos a archivos, nueva tabla, pegar incluyendo nombre de columnas. Hago los resultados acá, estadísticas, análisis de la varianza. Vamos a hacer una
la ganancia de peso como variable dependiente, tratamiento y bloque como variables de clasificación, le damos a aceptar. Vamos a guardar residuos predichos, residuos absolutos, aceptar. Aquí pues obviamente como estábamos platicando, vamos a ver hacer el análisis gráfico de los supuestos. Entonces tendríamos acá gráfico QQplot, tenemos los residuos de la ganancia de peso, le damos a aceptar. Aquí tenemos que si se tratan de alinear, vamos a hacer la prueba formal, que es la inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, eso se lo hacemos a los residuos de la ganancia de peso y le damos a aceptar. Se pueden dar cuenta que es 0.2, entonces es mayor al nivel de significancia, por lo tanto no hay significancia, no se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que hay normalidad. Nos vamos con el análisis gráfico, diagrama de dispersión, eso se lo hacemos a los residuos, a los predichos. Le damos a aceptar, vemos no sigue ningún patrón, pero vamos a hacer la prueba gráfica, que sería la prueba formal, estadísticas, análisis de la varianza, eso se lo hace a los residuos absolutos, contra el tratamiento, que es a una variable de clasificación, le damos a aceptar, y acá pues obviamente ya le damos a aceptar, no guardamos nada, vemos que el p-valor es mayor al nivel de significancia, no hay significancia. Las hipótesis que, como les digo, yo espero que hayan desarrollado toda esa información y no solo me hayan colocado en lo que Infostat dice y ahí queda, no señores, eso no es así, hay un análisis que hay que seguir, eso es lo que interesa. Entonces 0.4530 es mayor al nivel de significancia, quiere decir que no hay significancia, la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales, la alternativa es que al menos dos varianzas son diferentes, y aquí pues no se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Quiere decir que hay homogeneidad de varianza. Muy bien, y la independencia, como lo habíamos dicho, pues obviamente es la que se garantiza con la aleatorización, que también tuvieron que haberlo colocado, porque son 3 supuestos los que debemos de ver. Nos vamos a ver en este caso como si hay análisis de varianza, ahorita lo vamos a verificar. Residuos absolutos no es así, es con la ganancia de peso, tratamiento bloque, que lo tenemos acá, le damos a aceptar. En este caso pues ya vimos que sí hay, vamos a hacer comparaciones, voy a hacer un DGC a los tratamientos, esos son 5%, el estado descendente aceptar, ahí está, el mejor es el tratamiento A. Alguien, pues obviamente creo que hizo un Tukey y no hay ningún problema con eso. Yo les recomiendo que mejor hagan un DGC. Entonces, acá en comparaciones, lo pueden hacer con Tukey. Le damos a aceptar. Y en Tukey, pues si colocaron ustedes que tanto la dieta A como la dieta B son las mejores, pues es correcto, ¿sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Acá, pues obviamente los tratamientos, porque el p-valor es menor al nivel de significancia. En el efecto bloque, vean, no había efecto bloque, entonces se pudo haber utilizado el diseño completamente al azar. ¿Dudas, jóvenes? Ingeniero, y así como en ese caso que dice que no hay efecto bloque y se puede usar el diseño completamente al azar, entonces seguiría afectando a los que lo hicieron completamente al azar. Fíjate que acabo de dedicar un par de minutos para explicarles muy enérgicamente esa situación. ¿Sí me lo habías escuchado o no? ¿No escuchaste esa parte? Sí. Entonces la respuesta sigue siendo la misma. Yo les dije claramente de que no asuman las cosas. Eso se los tiene que decir el diseño. No podés hacer o podés tratar los datos de una forma cuando en campo lo hiciste de otra forma. No podés, ¿sí? Entonces voy a tratar de volver a entrar a la reflexión que ya les había dado de que eso no es posible. Esto se trabajó como un diseño de bloques al azar a nivel de campo. Por lo tanto, así se tiene que analizar. Si tu diseño te dice lo contrario, de que no hay problema, que no hay efecto bloque, excelente, pero no podés asumir eso, ¿sí? No sé si con eso me explico nuevamente. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Que no sea repetir esa parte que ya les había, se los había indicado. Ingeniero, Sí. disculpe una pregunta. Al momento de realizar la prueba múltiple de medias con Tukey,
pues da que los mejores son el A y el B, ¿verdad? Sin embargo, al realizarlo con la de DGC, solo da que es el A. No sé si habría algún problema con eso. Sí, ingeniero, también tenía la misma duda. Por favor, si la puede resolver. Bueno, sí, no, no me están poniendo atención, o soy yo el que no me expreso bien. Les muestro nuevamente esta parte. No sé si lo leyeron o tal vez lo pasé muy rápido, ¿no? Acá dice, se recomienda utilizar la dieta A y B si se utilizó Tuque, ¿sí? Ya que esta es la mejor según el análisis. No sé si esa era la pregunta, jóvenes. Sí, ingeniero, gracias, disculpe. No, no hay problema. Y incluso, fíjense, se los expliqué acá, miren. Aquí está, lo acabamos de hacer. Lo hice con Tuque y es A y B. Y lo hice sin Tuque y que con DGC y es solo A. No hay ningún problema, los dos son válidos, les había dicho. Sí, no sé si queda clara esa parte. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Miren, no se sientan ofendidos porque yo les digo, miren, ya lo dije o ese tipo de cosas. Es una situación que ya se expresó. Sin embargo, pues tampoco, bueno, espero no ofender a nadie. No es mi intención, ¿de acuerdo? Eso sí quiero dejarlo bien claro. ¿Alguien tiene alguna otra duda, algún comentario? No, Inge, quedó todo claro, clarísimo. Muy bien, perfecto. Gracias, jóvenes. Entonces, si no hay más dudas, eso sería todo por el día de hoy. Con ustedes nos estaríamos viendo el día lunes, que es el siguiente. Ya no está compartiendo. Okay. El día lunes, que es el siguiente día de clases. Entonces, pues, éxitos ahí con su semana. Estamos platicando. Pues Inge, que se mejore. Feliz día, Inge. Gracias. Sí, Inge. Gracias, jóvenes.